Todos nosotros en el transcurso de nuestra vida nos relacionamos con muchas personas, unas muy cercanas, otras más distantes, algunas las tratamos estrechamente, familiares, amigos, conocidos, pero también hay personas a las que no las tratamos muy de cerca, sino que simplemente les hemos visto por allí una, dos o tres ocasiones y así es nuestra relación con las demás personas. Hay veces que cuando empezamos a ver a algunas personas, nos hacemos cierto concepto de ellas, o sea, pensamos que esa persona es de esta manera, es de esta otra manera, piensa así o es asá, y a veces estamos en lo correcto, ¿verdad? Según vemos cómo hablas, cómo se comporta, en fin, nos hacemos una opinión de esa persona, buena o mala, pero nos hacemos una opinión. Y bueno, hay veces que hemos pensado que cierta persona, según cómo la vemos, según cómo viste, según dónde vive, según cómo es su personalidad, pensamos que es de cierta manera, pero luego le tratamos, nos acercamos a la persona, platicamos, convivimos con la persona y luego nos damos cuenta que estábamos equivocados, que no, la persona no es como nosotros creíamos, no es como nosotros pensábamos. Bueno, eso ha ocurrido en la persona de Dios. Dios es una persona, es un ser espiritual, es una persona espiritual, pero mucha gente, ¿verdad?, sabe que Él está allí, lo reconoce como Dios, pero nunca tiene un acercamiento, un trato más íntimo, nunca entabla una relación estrecha, cercana con Dios. Y sí se puede, porque Dios es lo que desea, que nosotros estemos en una relación íntima con Él, en una relación muy cercana de padre a hijo, ¿verdad? Vamos a reconocer lo que Él es nuestro Padre, de criatura a creador, ¿verdad? Porque Él es el creador de todas las cosas, entendiendo que Él está en los cielos y nosotros en la tierra, que Él es perfecto y nosotros somos seres humanos dentro de un cuerpo de pecado, un cuerpo de carne. ¿Qué quiero decir? Que se han dicho muchas cosas de Dios, ¿verdad? Y muchos se forman una opinión de Dios y una opinión porque les han dicho, ¿verdad? Porque lo que piensan, lo que creen, lo que se imaginan cómo sea Dios, y ay Dios, se dicen tantas cosas de Dios que muchas de ellas son mentiras, e incluso desde el púlpito muchas veces se han enseñado mentiras con respecto a Dios. Dios no es como a nosotros se nos ocurra que es, como nosotros nos imaginemos que es, como a nosotros queramos ponerle las características que nosotros quisiéramos ponerle. No, Dios es como su palabra nos dice que es. Él en su palabra se describe a sí mismo para nosotros y es una persona maravillosa, es el ser más maravilloso, más perfecto, más justo, más santo que existe. Es la plenitud de todo el amor, es la plenitud de la verdad, es la plenitud de la justicia, es la plenitud de la sabiduría. Él es la plenitud de la luz y la gloria, es la plenitud del poder. O sea, Dios es no como a mí se me ocurra que es, como yo quiera inventar que es. Y ten cuidado, porque vas a escuchar a muchos siervos por ahí, y no nada más siervos, En el mundo mucha gente que cree conocer a Dios. No, hombre, Dios es bien bueno. Es más, mira, es tan bueno que Él no es cierto que haya un infierno. O sea, Dios es un Dios que nos ama mucho y no nos va a poner un infierno. Pues estamos equivocados porque Dios sí puso un infierno, ¿verdad? Y así. Bueno, pero se dicen infinidad de cosas con respecto a la persona de Dios, cómo es Dios, qué piensa Dios,
qué quiere Dios, hasta dónde Dios permite, qué es lo que le desagrada a Dios, cuál es su plan para con el hombre, por qué hizo al hombre, por qué hizo los ángeles, por qué hizo la mujer, para qué nos da los hijos, en fin, hay un plan maravilloso. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué murió por nosotros? ¿Por qué derramó su sangre? ¿Por qué se le llama el Cordero de Dios? ¿Por qué se le llama el Hijo del Hombre? En fin, en fin, en fin. Muchísimas cosas. Mire, todo el pensamiento de Dios que Él juzgó conveniente que nosotros debiéramos saber está aquí. O sea, lo que el hombre quiera saber de Dios está aquí. Hay cosas que son de Dios, hay cosas que describen a Dios, hay cosas que piensa Dios, que ha hecho Dios, que va a hacer Dios, que no las ha revelado a los hombres. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas creadas son para que nosotros las veamos allí, ¿verdad? Pero las ocultas, esas se las ha reservado Dios. Entonces, de lo revelado por Dios, si queremos conocer a Dios y tener una opinión correcta de cómo es, qué quiere con nosotros, tenemos que ir a su palabra. Entonces, cuidado, porque te van a enseñar muchas cosas por ahí, donde dicen Dios es esto, a Dios le gusta esto y más cosas, ¿verdad? Pero muchas de ellas no son ciertas. Así es que vamos a la palabra para seguir conociendo a Dios. Capítulo 7 del libro de Hebreos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Esta es la escritura más reveladora acerca de Melquisedec, ¿verdad? Y este sacerdocio de justicia, sacerdocio de paz, ¿verdad? Pues representando definitivamente a nuestro Dios Todopoderoso. Pues dice aquí que Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec y Melquisedec le bendijo. Dentro de las interpretaciones más correctas, ¿verdad? Pues es definitivamente que este Melquisedec dice Dios del Altísimo, ¿verdad? Pues está bien, pero rey de Salem, pero dentro de la interpretación más correcta que podamos nosotros precisar sobre quién era Melquisedec, pues es definitivamente una representación de Dios mismo. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí vemos también pues ese sacerdocio representado en Melquisedec, ¿verdad? Donde no se nos da genealogía, ni padre, ni madre, ni principio, ni fin. Por eso es que se hace una referencia al Dios eterno. Amén. Y bueno, Cristo Jesús, un sacerdocio igual, paralelo, semejante. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Entonces definitivamente su jerarquía era absolutamente celestial. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Bien, hay un mandamiento, ¿verdad?, para el pueblo de Dios, que los de la tribu de Leví, que eran los que ministraban, ¿verdad?, recibieran de sus propios hermanos en Cristo los diezmos. O sea, vivir del altar. Eso aplica ahora también para los ministros de Dios de este tiempo. Para aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Bien, ya hablamos de Abraham y hablamos de Melquisedec y el sacerdocio representado. Aquí, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Esto es importante, es un principio, es una ley espiritual. El menor es bendecido por el mayor. Bien, pues en el reino de Dios hay menores y hay mayores. Entonces, aquellos que van obteniendo madurez en Cristo Jesús, que son mayores espiritualmente, ¿verdad?, en el orden establecido por el Señor dentro de su reino, pues tienen la responsabilidad de bendecirnos
a nosotros los que todavía somos menores en el reino. Ahora, también esto aplica, es un principio que está aplicado aquí a la iglesia, aplicado aquí al orden espiritual de Dios en el reino, pero este es un principio que se aplica también en lo natural, en el día a día, en lo familiar. Los mayores, ¿verdad?, el primogénito, y los demás en una familia, ¿verdad?, los mayores, los hijos mayores tienen que bendecir a los hijos menores. También en la relación matrimonial, ¿verdad? El esposo, que es el que tiene la autoridad, que es el mayor, debe bendecir a su esposa. Y así, en cualquier ámbito, este sería un principio al que nosotros debemos apegarnos. Y ciertamente, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien da testimonio de que vive. Y por así decirlo, en Abraham pagó los diezmos también Leví, que recibe los diezmos. Ahí está todo un orden muy hermoso, ¿verdad?, inviolable, que Dios establece en cuanto en cuanto a la genealogía divina, en cuanto, digamos, a un orden de santidad, a un orden de linaje espiritual. Y dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Ahora, estamos hablando ahora, dice, que la salvación en sí, la perfección en sí, no se conseguía con el sacerdocio levítico, con el sacerdocio de aquel tiempo. ¿Por qué? Por la imperfección misma del sacerdote, fuera quien fuera. Entonces, si la perfección fuera por aquel sacerdocio establecido por la ley, entonces ya no habría necesidad de un sacerdocio más purificado según el orden de Melquisedec. O sea, el sacerdocio según el orden de Melquisedec es superior a los otros sacerdocios. Entonces, ¿por qué se necesitaba otro sacerdocio mayor? Bueno, porque el sacerdocio menor no podía cumplir la bendición perfecta de Dios. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. El sacerdocio de la ley era por la tribu de Leví. Eran los levitas los encargados de ser sacerdotes. Cristo Jesús viene de un nuevo sacerdocio. Se necesitaba un nuevo sacerdocio y ahora es a través de la tribu de Judá. Dice, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sacerdocios establecidos por Dios. Sacerdocio de Judá, representado en Cristo Jesús, un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no cambia, que permanece para siempre. De tal manera que, por eso es que su sacrificio, es totalmente perfecto. Amén. Queda, abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia. No era eficaz y era débil. Amén. El mandamiento anterior, o sea, el sacerdocio anterior. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, aquel sacerdocio, vamos a decir, de la ley, está representado en la carne. El sacerdocio en Cristo Jesús está representado en el Espíritu, avalado por el Señor, juramentado por el Señor, amén, establecido por el Señor para todos nosotros en este tiempo. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto.
Amén. El pacto anterior, el pacto de la ley. Pero hubo uno mejor, uno mayor. El pacto en Cristo Jesús, un pacto de la gracia, pacto del Espíritu. Y los otros, mire, esto de la carne y el espíritu también tiene que estar muy presente cuando nosotros leemos e interpretamos la palabra del Señor. Mire, nosotros como seres humanos estamos, vivimos en un cuerpo de carne. ¿Amén? Esta carne es para muerte. ¿Amén? Esta vida que tenemos en este tiempo es una vida menor, es una vida, establecida en maldición. Es una pobre vida, no es la vida excelsa, la vida gloriosa que Dios permite para nosotros. O sea, estamos en la carne, estamos bajo la ley terrenal, bajo la ley material, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a morir. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo de muerte. Pero por eso es que Dios nos va a dar un cuerpo espiritual, un cuerpo superior, un cuerpo más perfecto. Amén. Entonces siempre hay que considerar nosotros esa relación de la carne y el espíritu y lo que está significando para nosotros. Luego dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Recuerde usted que Cristo Jesús está sentado a la diestra del Padre y desde allí intercede por nosotros. Esa es la función sacerdotal, ese es el ejercicio del sacerdocio divino, ¿verdad? El sacerdocio eterno. Entonces, pues nos conviene un sacerdote así, que ya no se muere y que siempre está intercediendo por nosotros. Amén. Ahora, mire las virtudes de ese sacerdocio: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Bueno, pues este es un mensaje también para nosotros. Mantengámonos santos, sin mancha, cuidemos nuestras vestiduras, amén, y apartémonos de todo tipo de pecado. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Bien, ya me había yo anticipado a hacer reflexiones sobre esto, porque sabía yo que venían estos conceptos en los versículos más adelante. Capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdaderamente tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hablábamos de que hay un tabernáculo también en el cielo, amén. Bueno, pues el Señor está sentado precisamente en esa majestad, amén. Y bueno, el tabernáculo terrenal era un tipo del tabernáculo celestial, ¿verdad? El sacerdocio de los hombres de aquel tiempo era un tipo del sacerdocio de Cristo para nosotros, un sacerdocio eterno. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Esta es la misión del sacerdote. Por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Por eso es que terminó el sacerdote anterior, ¿verdad? Para que ya no hubiera muchos sacerdotes, sino uno solo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Otra vez, figura y sombra de las cosas celestiales. Nos aclara que muchas cosas son tipología, representación, simbolismo de las que Dios nos revela en su palabra. Muchas cosas que están también en lo natural solo son símbolo de las cosas espirituales. Eso lo dije al principio, Dice ahora estoy en el capítulo 8, versículo 5, a mediados. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor el ministerio es el suyo,
cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Amén, amén. En lo natural, bueno, benditas sean las promesas de Dios, bendita sea esta vida que Él nos concede, ¿verdad? Pero lo espiritual es superior a lo material. Otra vez, lo espiritual es superior a lo material. Por eso es que nosotros tenemos que apreciar esa vida espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos y la empecemos a disfrutar desde ahora, amén. Porque lo natural de lo natural nada queda, de lo material nada queda, amén. Entonces, no pongamos nuestra mirada en las cosas materiales, naturales, terrenales, sino en las cosas espirituales que son más perfectas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Amén. El ministerio anterior de la ley, el sacerdocio anterior de la ley, pues es un sacerdocio, muy vano, muy limitado. Así nosotros también como esposos y nosotros también como padres de familia, tenemos una responsabilidad espiritual como sacerdotes que somos de nuestro hogar, de nuestra casa. Ahora, atención, no ejerzamos un sacerdocio según la carne, según la ley, amén, un sacerdocio con defectos mortales, no, sino imitemos a Cristo Jesús en un sacerdocio celestial, espiritual, divino, amén. Entonces, como santos, sin mancha, apartados consagrados para Dios, intercediendo por la esposa, intercediendo por los hijos, intercediendo por la familia. Ese es un sacerdocio más purificado que un sacerdocio natural. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Aquí esto es importante, el pacto. Miren, Dios es Dios de pactos, ¿eh? Ha hecho un pacto con nosotros. Bueno, cuidado, Dios no va a violar el pacto, Él no va a fallar. Tengamos cuidado de que nosotros no violemos el pacto de Dios, mantengámonos fieles a ese pacto, amén. Esa es la voluntad perfecta del Señor. Dice que hizo pacto con sus padres, ¿verdad? Cuando los sacó de la tierra de Egipto, amén. A nosotros nos sacó de Egipto y ha hecho un pacto también con nosotros, amén. Ese Dios maravilloso, ¿verdad? A ver, cuando hace un pacto con el hombre, atención con esto, Dios nunca viola el pacto. Cuando el pacto falla es que falló el hombre y no Dios. Se lo voy a poner de otra manera. El versículo que dice que tú eres Dios que guardas el pacto y la misericordia. Otra vez, eres Dios que guardas el pacto y la misericordia. Atención con esto. Cuando Dios hace un pacto, atención con esto, Él se guarda misericordia. Dice, guardas el pacto y la misericordia. O sea, cuando haces un pacto, tú sí guardas el pacto, pero te guardas tantita misericordia, dejas tantita misericordia ahí, ¿verdad? Porque la vas a usar. O sea, ya sabes que el hombre va a violar el pacto y va a necesitar misericordia por ser el violador del pacto. Qué tremendo, ¿eh? Dios es Dios de pactos. Dios nunca viola el pacto. Cuando hace pacto, guarda un poco de misericordia, porque sabe que la va a ocupar cuando el hombre viole el pacto que hizo con Dios. Qué tremendo. Dios es hermoso, amén. Entonces, Él guarda el pacto y la misericordia. Alabado sea el Señor. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Aleluya, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Representado en el Antiguo Testamento tipológicamente por el pueblo de Israel, el pueblo que Él escogió. Y en este tiempo representado el pueblo de Dios también por Israel, pero también, ¿verdad?, por la iglesia misma. Y bueno, pues dice que Él será nuestro Dios. Ahora, aquí dice algo bello. Dice que dentro del pacto que Él hizo, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Este es un misterio bellísimo, bellísimo, bellísimo. En toda persona está escrita la ley de Dios, al menos así nos lo refiere la palabra del Señor, ¿verdad? En toda persona hay una conciencia
hay una conciencia de Dios, hay una conciencia de la justicia de Dios, de los mandamientos de Dios, de que hay un Dios creador, ¿verdad? Está ahí escrita en sus mentes y en sus corazones, amén. Y muchas personas que no llegan a conocer a Dios, dice la palabra en Romanos, que van a ser juzgados, ¿verdad?, por esas leyes que Dios puso en sus corazones, ¿verdad? Que le van a redarguir, ¿verdad? O no le van a redarguir también en el día del juicio, amén. Entonces, qué hermoso que Dios puso un sentido de justicia, un sentido de Él mismo en los corazones de todas las personas. Esto a mí me conmueve. Y creo que, que aunque estamos en la carne, ¿verdad? Dios no nos dejó abiertamente abandonados a nuestro propio arbitrio, a nuestra propia justicia, a nuestra propia voluntad humana, ¿verdad? De reconocer a Dios, porque Él conoce nuestra condición. Y finalmente dice, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¡Qué maravilla! Gocémonos. El Señor promete, ¿verdad?, perdonarnos, promete nunca más acordarse de nuestros pecados. Cuando Dios perdona, perdona. Amén. Él perdona completamente. Entonces, ya no nos recriminemos ni entremos en lamentaciones por la vida anterior, por los pecados pasados. Amén. En Él son borrados absolutamente y nunca más se acordará de ellos. Y termino. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que será por viejo se envejece, y se envejece, está próximo a desaparecer. Bien, somos hijos de Dios, ¿verdad?, gozando de un nuevo pacto, ya no el pacto de la ley, sino el pacto de la gracia, ya no el pacto de la carne, sino el pacto del Espíritu, ya no el pacto de un sacerdocio que no era perfecto, sino ahora, ¿verdad?, gozamos de un sacerdocio perfecto en Cristo Jesús, aleluya. El pacto anterior ha muerto el pacto anterior. Ahora, pues gocémonos y vivamos en este pacto maravilloso, amén. El otro se envejeció, este está vivo y permanece para siempre. Bien, termina aquí capítulo 8 de Hebreos y continuaremos en el siguiente video. Bendiciones.